Dios les bendiga grandemente, es un privilegio para nosotros poder estar con ustedes una vez más compartiendo nuestros devocionales, nuestra enseñanza enfocados en lo que la palabra de Dios nos enseña para este tiempo especial en el cual todos estamos viviendo. Con nosotros hoy nuestro hermano y amigo el pastor Jerónimo Torres. Una bendición, Jerónimo, que esté con nosotros aquí en nuestro espacio del día de hoy. Sí, hermano, buenos días, Dios le bendiga ricamente por el privilegio que me da de acompañarle en esta mañana para meditar sobre la palabra de Dios. Jerónimo, con lo que estamos conversando en la actualidad, todo el mundo habla de la cuarentena y nos preguntamos cuándo se acabará este tiempo de cuarentena que se vive no tan solo aquí en nuestro país, sino en muchos lugares, ¿verdad? Y es interesante que la palabra cuarentena, este término, es usado en la medicina para describir el aislamiento de las personas, como en el caso del COVID-19 que estamos enfrentando en este momento, para evitar esta enfermedad por un periodo de tiempo no específico y así evitar o limitar la propagación, ¿verdad?, de un virus o de estos agentes infecciosos. Es interesante que la cuarentena también la podemos ver en la Biblia, hermano Jerónimo, ya hace 3.400 años más o menos, ya en la palabra de Dios, entre los eventos bíblicos se mencionaba acerca de la cuarentena. Sí, hermano, en realidad las personas infectadas para ese tiempo que la Biblia habla fueron separadas para evitar la propagación de enfermedades entre los antiguos israelitas bajo la ley mosaica. El número 40 es un número muy significativo en la Biblia y en otra parte, número 40 aparece con frecuencia en contextos relacionados con el juicio o con pruebas, tanto que así que muchos eruditos lo conocen como número de pruebas o juicios. Sí, más de 100 veces, 100 ocasiones que se menciona en la Biblia, el número 40 aparece ahí. Podemos ver algunos ejemplos como 40 días y 40 noches fue el diluvio, hermano Jerónimo. Interesante el dato en la palabra de Dios. Y también habla Moisés vivió unos 120 años, Deuteronomio 34:7, y dividido en tres etapas: 40 años en Egipto, otros 40 como pastor de ovejas en Madián y 40 años a la travesía en el desierto. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios, Hechos 7:20 al 40, y unos 40 años estuvo el éxodo en Deuteronomio 8:2. Bien, y 40 también es el número máximo de azotes que podía recibir una persona, ¿verdad? Según la Biblia en este tiempo, 40 días y 40 noches también Moisés estuvo en el monte Sinaí. Estimado oyente, uno pudiera revisar el número 40 en la Biblia. Sería bueno hacer un estudio, ¿verdad?, y ver todo esto que nos lleva a pensar en la palabra cuarentena. Lo que vemos en la palabra de Dios. Moisés intercedió a favor de Israel. Tenemos nuestros apuntes aquí: 40 días y 40 noches. Y 40 días también fue la exploración de la tierra prometida por los espías de Israel. Todo esto se ve en la palabra de Dios y con tiempo pudiéramos desarrollar o animarle a usted que ahora la Biblia estudie sobre el número 40 en la palabra de Dios. Así es, cuarentena, volvemos a repetir el término que podemos ver científicamente, ¿verdad? Ese tiempo que muchas veces puede ser un poco más prolongado para tratar de evitar un virus como el que estamos conviviendo hoy y este tiempo de aislamiento social. Hermano Jerónimo, con muchos se preguntan tantos días, y aquí vamos casi a 2 meses de ese aislamiento social, pero podemos aprovecharlo en muchas cosas buenas, podemos aprovecharlo, ¿verdad?, en nuestro crecimiento espiritual, en tener un acercamiento al Señor como hemos recibido el consejo de muchos, ¿verdad?, en este tiempo. Qué bonito aprovechar de manera positiva y sacar algo bueno de este tiempo de cuarentena. Sí, hermano Cristóbal, hablando de eso también, este tiempo es un tiempo de reflexión, un tiempo para meditar la palabra de Dios en nuestras casas, tomar provecho sobre la palabra de Dios, estudiarla y estar en familia y también hablar relacionado con las cosas de Dios, y también nos hace ver de que en nuestro hogar también podemos practicar lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo en la iglesia, pero que ahora no nos podemos congregar, pero ahora es el tiempo de ponerlo en práctica. Jerónimo, ¿cuántas veces hemos hablado, hemos enseñado en las iglesias acerca de tener un altar familiar, llamando a la familia? Tengo un tiempo de oración, tengo un tiempo de leer la palabra de Dios. Hablábamos mucho a nuestras familias dentro de las congregaciones, le decimos: hermano, tenga sus pequeños cultos en casa, ¿verdad?, por donde usted pueda honrar y glorificar a Dios. Sí, hermano, hemos pasado todo este tiempo hablando a los hermanos sobre el estudio de la palabra de Dios, y tener un estudio de la Biblia con la familia, esposo, esposa e hijos, y meditar respecto
a la vida cristiana y que en la iglesia solamente para tener el tiempo de comunión con otro hermano, pero todo continúa en nuestro hogar. Así es, bueno, todas estas cosas realmente es un llamado del Señor, ¿verdad? Para cada uno de nosotros en este tiempo de quietud, de meditación, donde hemos hablado, las prioridades se han cambiado. Hoy en día estamos más preocupados por la preservación de la vida, por tener una buena salud. Nadie está pensando en el trabajo, ya no hay ese tiempo. Incluso las escuelas, ¿verdad? En muchos de los países las clases han sido canceladas por razón del virus, y el enfoque hoy en día es cómo cuidar la salud, cómo salir de esta situación difícil que se está atravesando, y vuelve al ser humano a mirar hacia Dios, a una relación con Dios. Es interesante que muchas personas, ¿verdad?, en el mundo están clamando a Dios, pidiendo a Dios. Yo comentaba en otro de mis programas que aún los ateos, aquellas gente que dicen rechazar al Señor, ahora están invocando su nombre. Sí, hermano, en realidad este es un tiempo de mucha quietud, de un tiempo como donde las personas deberían tener más tiempo para pensar en Dios, ya que, como usted dijo anteriormente, no hay esa preocupación de que la escuela, que si el trabajo, todo es una paz. Y bueno, algunas personas están buscando a Dios, y bueno, podemos decir que este es el tiempo de buscar a Dios, porque en realidad no hay otra cosa que hacer que pensar en Dios. Es bonito de poner nuestra confianza en Él, y esto alivia mucho en el estrés que se sufre mucho en los hogares de nuestro país, porque la mayoría de la gente, cuando trata de definir esta palabra, la cuarentena, la situación actual, pudiéramos ver que los tiempos que vivimos es un tiempo de incertidumbre. Cada vez estamos escuchando los noticieros a ver si se levanta la cuarentena, cuándo inician las clases, cuándo volvemos a la reactivación económica en el país. Y todo el mundo, ¿cuándo va a acabar esto? Y todos nosotros nos hacemos la misma pregunta con la frecuencia. Cada día estamos pensando, ¿cuándo saldremos de esta situación? ¿Será esta semana? ¿Será la próxima? Cada vez con más fuerza, ¿verdad? Esto se apodera de nosotros. Hermano Jerónimo, pero qué bueno es descansar en el Señor, ¿verdad? Esto no es cuestión de, pareciera como una adivinanza, pero la Biblia no tiene adivinanza, sino más bien confiar en Dios y pensar, ¿verdad?, que puedo descansar en Él y en sus promesas para con nosotros. Sí, hermano Cristóbal, interesante todo eso en esta cuarentena. Debe haber la intensa, los discípulos hacen que una pregunta que bien nosotros en este día le haríamos. Le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es una pregunta que existe para contestar. Es interesante ahí en Hechos capítulo 1, cómo la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de una manera interesante, y era la misma situación que tenían los discípulos, hermano Jerónimo, en ese conversatorio con el Señor. Y leemos textualmente la palabra de Dios, dice que entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Importante, porque es la pregunta que quizás muchos se hacen, ¿verdad?, con los políticos, con el presidente, con las diferentes autoridades de la nación. ¿Cuándo se restaurará esta situación? Y la respuesta de Jesús dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el verso 8 nos trae una comisión muy bonita, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este interesante texto que vemos aquí en lo que la palabra de Dios tiene para con nosotros. Y es bueno de poder reflexionar, ¿verdad? Porque Jesús, el Maestro por excelencia, aquí estaba con los apóstoles, y después de haber resucitado, enseñándoles casualmente por 40 días, hermano Jerónimo, ¿verdad?, después de esta cuarentena intensa, ese tiempo especial con los discípulos, ¿verdad?, surge esta conversación y están las preguntas, ¿restaurarás el reino? Y nosotros quizás nos preguntamos, ¿se restaurará la economía? ¿Se restaurará el tiempo en las escuelas? Y se restaurará toda la situación económica en la cual estamos viviendo. Pero a lo que Jesús responde de una manera clara, los tiempos le pertenecen a Dios. Qué bonito cuando uno puede descansar en Dios. Sí, hermano Cristóbal, no estamos en este tiempo, no estamos abandonados. En realidad, Dios tiene el control del tiempo, Dios tiene el control de todas las cosas, y para este tiempo ponerse en las manos de Dios y confiar en Él. De todas formas, Él va a sustentar, y Él va
a hacer su santa voluntad. Y bueno, no nos toca a nosotros arreglar las cosas porque hemos visto por el tiempo que no hemos arreglado nada. Y así es triste, hermano Jerónimo, hemos estado escuchando en los noticieros en las últimas semanas, ¿verdad? La violencia que se da, el cierre de calle, la inconformidad de las personas, se incita a la violencia. Y todo esto es producto porque no estamos mirando a Dios, no estamos realmente confiando en el Señor, ¿verdad? Y siguiendo los designios de Él. Dios tiene el control de todo, Dios tiene realmente su voluntad bien establecida y seguro. Esta pequeña tribulación que se está pasando tiene propósitos eternos, ¿verdad? Con el Señor. Porque el verso 8 llama la atención cuando el Señor Jesús le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios no está interesado en que perdamos tiempo. Dios está interesado en que aprovechemos el tiempo, y los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, tiempos de buscar a Dios. Yo he disfrutado con mi familia en estos tiempos de cuarentena, ya casi por este tiempo, casi 2 meses, ¿verdad? Hemos disfrutado aquí en el campamento, hemos podido compartir mucho más, he estado mucho más cerca con mis hijos. Ya tengo mis hijas adultas que por la universidad, por su trabajo que han tenido que hacer, a veces no teníamos tanto tiempo para poder estar juntos y conversar. Ahora pasamos la mayor parte del día y qué hermoso, ¿verdad? Poder disfrutar de la familia, hermano Jerónimo, que es un tiempo especial también. Sí, hermano, y en realidad pasamos juntos con los hijos y la esposa y hacemos los planes y todos nos reunimos en familia a orar para que Dios nos fortalezca, para que nos dé sabiduría en este tiempo y cómo hacer las cosas y también estar preparados para los cambios que van a haber después que termine esta cuarentena y cómo nos adaptamos, pero más sobre todo ponemos en las manos de Dios todos esos planes, porque en realidad los planes que teníamos en realidad no terminaron, porque en realidad Dios tiene otro plan. Bueno, interesante, ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa bonita, qué hermoso. Hay tiempo suficiente durante estos días para honrar a Dios, para estudiar su palabra, para orar, para tener tiempos a solas con el Señor y llenarnos de ese poder del Espíritu Santo que tiene un propósito especial. La siguiente parte del texto nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice aquí, y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y después de recibir este poder del Espíritu Santo, el Señor Jesús da este mandamiento, encomienda a sus discípulos a que sean testigos, es decir, que se comunique la palabra, que se predique la palabra de Dios. Y qué hermoso, hermano Jerónimo, una vez que hayamos vencido toda esta situación, será un buen testimonio para los hijos, como me dijo un hermano por ahí, para contar a los nietos y decirles, mire, podemos atravesar estas crisis confiando en el Señor, porque al final en el Señor tenemos la victoria. Y qué bueno de poder decir a otra persona en cualquier situación difícil, puede descansar en el Señor y librarse de todo ese estrés. Sí, hermano, sería un testimonio bien hermoso para contar en las edades donde no solo este tiempo ha sido de cuarentena, ha sido un tiempo para fortalecimiento, un tiempo para animarnos entre los cristianos y también de permanecer fieles al Señor y siguiendo su palabra y bueno, no siguiendo la corriente del mundo o haciendo cosas que no agradan a Dios, sino es el tiempo de guardarnos, ya que estamos viviendo un tiempo muy especial en el cual Dios quiere enseñarnos que se haga su voluntad. Hermano Jerónimo, qué bonito poder meditar en este texto, en el mensaje del día de hoy que enviamos a las personas. Gracias por acompañarnos, hermano. Un saludo final, sus recomendaciones, su conclusión sobre este pequeño devocional, el cual queremos compartir con hermanos que nos ven en nuestras iglesias, ¿verdad? Nuestros amigos, aquellos con quienes queremos llegar de todo corazón y decirles, hay esperanza en el Señor. Afrontemos toda esta situación con mucha paciencia, con amor y saque lo positivo de todos estos días. Hay tantas cosas que se pueden desarrollar y glorificar a Dios y como la Biblia nos enseña, dele gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios. Sí, hermano Cristóbal, buen mensaje para los hermanos de la iglesia, de nuestras iglesias que este día nos ven. También es que el provecho espiritual debe ser sacado en este tiempo y mantenernos firmes en los caminos del Señor y también hacer que también permanecer estudiando su palabra y animando a otros hermanos también que permanezcan fieles al Señor. Cuando pase todo esto, entonces seguiremos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, pero por el momento vamos a hacer la santa voluntad de Dios.
Bien, queremos finalmente recomendar también a todos ustedes, amados hermanos, de poder estar en comunión unos con otros. Hay tantos medios hoy día, los medios electrónicos, a través de las redes sociales también, que usted pueda animarse unos a otros, ¿verdad? Podamos colaborar con aquellos hermanos que seguro enfrenten algún tipo de necesidad. Hermanos Jerónimo, tenemos hermanos que quizás han perdido su empleo, otros tienen algunas dificultades económicas a raíz de la crisis que se está viviendo, y qué bueno que la iglesia se active también entre los hermanos para que podamos cooperar unos con otros, ¿verdad? Y realmente sobrellevar las cargas que tenemos en este momento. Sí, hermano, también, bueno, hacemos llamado también las iglesias también, sobre todo, permanecer unidas y también orando para que Dios pueda fortalecer y también Dios pueda proveer los recursos y también estar pendiente de lo que está pasando entre los hermanos y también dentro de las personas alrededor que viven de nosotros. Bien, queremos animarle que usted también nos envíe sus peticiones de oración semana a semana aquí en nuestro programa. Vamos a estar compartiendo con ustedes. Ahí en pantalla vamos a dejarle nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico y la manera con la cual usted puede hacer contacto con nosotros y poder compartir sus peticiones de oración. Orando también por los hermanos, por las personas que están pasando necesidad, que tienen problemas y que más se han agravado en estos días, estos últimos días se han agravado, y que, bueno, el cambio que ha habido socialmente, esto sea para que podamos acercarnos más a Dios y ver más de Dios más de cerca de nosotros y acercarnos a Él. Entonces recuerde, en medio de esta situación que pasamos, en medio de esta cuarentena que nos llenamos de incertidumbre, no sabemos, podemos salir esta semana, puede ser la próxima, o no sabemos las consecuencias que habrán después de todo esto, pero lo que sí es seguro que tenemos un Dios que no cambia. Dice la Biblia, en Él no hay sombra de variación, no hay ningún cambio en nuestro Dios, y podemos confiar en Él, y podemos confiar también de que Dios quiere que en este tiempo usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de su palabra, la cual puede bendecirnos de una manera especial.